Ecomedios 1220. Muy buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, la última de este año 2024. Me acompaña hoy acá en el piso un querido amigo, un destacadísimo abogado, especialista en Derecho Laboral, que va a hablarnos de algunos temas vinculados justamente con las reformas recientes que hubo al Código, mejor dicho, a la Ley Laboral, la vieja 2744 que sufrió sucesivas reformas. Ya no debe quedar nada la 2744. Es el doctor Jorge Samueliana, a quien le damos la bienvenida y que prácticamente lo vamos a transformar ahora en una suerte de coequiper o columnista, como más le quiere llamar a él, a partir del año próximo. Así que ya debutamos de esta manera. Jorge, buenas tardes. Gracias por la invitación, un placer. Ya me dejaste patitieso. ¿Por qué? Esa mención no estaba prevista. Bueno, ¿Cuál mención? al coequiper. Ah, bueno, pero sí, somos coequiper. Acá me están diciendo que te acerques al micrófono. Bueno, perdón, ahí va bien. Señor operador Gerardo. Gracias. ¿Sabe lo que ocurre? No tiene la cancha que tiene usted. Bueno, previamente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó este año, en un año, a mi juicio, de luces y sombras, que fue el primer año del gobierno de Javier Milei. Javier Milei realmente se puede jactar de la situación excepcional en que llegó al gobierno y que sin gobernadores, sin representación parlamentaria, casi sin partido, que ello no le haya impedido llevar adelante su programa. Las dudas que existían sobre la gobernabilidad se fueron disipando, su imagen empezó a crecer y conserva una importante aceptación social que en el primer año de gobierno es bastante significativa. Si bien no es demasiado distinta a la de los otros presidentes al cabo de igual periodo, debe ser ponderada en el marco del severo ajuste económico que se viene realizando. Es sin duda en ese ámbito en el que cosechó los mayores logros, con una drástica reducción del gasto público, del déficit fiscal, significativa desaceleración de la inflación, profunda disminución del riesgo país y una sorprendente quietud, a mi juicio, en el mercado cambiario, que incluye la bajísima brecha entre el dólar blue y el dólar oficial. Son alentadoras también el RIGI, el régimen de inversiones, es alentador también las de regulaciones, que seguramente van a elevar las inversiones en energía y en minería, principalmente en esos rubros. La contrapartida de todo esto es una recesión interna, de la cual parecería que empezamos a salir. Ya se advierten algunos signos de recuperación, pero el rebote no va a tener, como esperaba el gobierno, una B corta pronunciada, sino que va a ser algo así como decían, haciéndole la propaganda a todo el mundo, a las conocidas zapatillas, la pipa de esa famosa marca de calzado. Al mismo tiempo, economistas de prestigio, incluso afines a la orientación general del gobierno, expresan sus reservas respecto a la sostenibilidad de la apreciación del peso, o, para decirlo en términos más sencillos, de la existencia de un dólar barato. No es necesario ser un experto para percibir ese fenómeno. Quien no viaja al exterior y paga en Milán, París o Madrid, lo está haciendo con precios similares a los que rigen en la Argentina, y entonces puede dar fe esa persona, me ha pasado a mí también, de que estamos caros en dólares, sin ir muy lejos, yéndose nada más que a Montevideo. Por eso las largas filas hacia Chile para comprar mercaderías de todo tipo, desde comestibles hasta indumentaria, que son una de las postales más elocuentes de la situación. Quienes hemos vivido otras experiencias, recuerdo la tablita de Martínez Dios, recuerdo el 1 a 1 de Menem, y sabemos que tarde o temprano llega la corrección justamente para que las exportaciones argentinas no pierdan competitividad.
el ancla cambiaria suele ser empleada como una herramienta en la lucha contra la inflación, pero también es un remedio con costos muy altos. Quiero en esto ser muy puntual y muy claro. Esto que estamos diciendo, Milei ha aprovechado también un cambio en la mentalidad de la gente, porque con esto no quiero ser referencial, pero los desafío, como lo hago con los trolls libertarios, a que vean lo que yo decía hace muchos años atrás, cuando todavía recién era un oscuro panelista de Intratable, Javier Milei, que yo cuando iba a Intratable, sinceramente se los digo, lo comparaba con Diego Brancatelli, con el respeto que me merece Diego Brancatelli, pero en fin. Y yo la verdad que veía que eran dos showman que iban ahí, que los invitaban justamente no porque eran porque eran absolutamente disruptivos, con un lenguaje realmente soez y brutal. Estas cosas son la ley de la gravedad. Que la inflación sea un fenómeno monetario, sacando los cabezas de termo, lo sabe todo el mundo esta historia. O sea, no hace falta que viniera Milei a contárnosla. Y que 2 más 2 da 4 acá en Japón y no da pajarito, también lo sabemos todos. Que si en mi casa entran 100 y yo gasto 120, esos 20 alguno lo tiene que pagar. Para no decir, alguno tiene que... No quiero entrar en esas escatológicas manifestaciones que hacen los libertarios y Milei hablando de alguna zona posterior donde termina la espalda permanentemente, sino voy a decir que los americanos tienen una frase: no hay desayunos gratis, esto se paga. La ley de gravedad de la economía es esa. Ahora, tiene la suerte, y me encanta que esto sea así, porque soy argentino, vivo en este país, tengo hijos y nietos, que no quiero que se vayan del país, pero lo que señalo es que es la ley de la gravedad de la economía. Cualquier sensato, excepto muchos gobiernos que hemos tenido, principalmente los gobiernos peronistas que pensaron que todo era una farra, que era una fiesta, que el populismo era, o sea, que el Estado tenía bolsillo de payaso y que el populismo se podía gastar más de lo que uno tiene. Total, siempre estaba la maquinita, y justamente la maquinita es lo que provoca la inflación. También merece destacarse, por supuesto, más allá de las discrepancias que uno pueda tener en otros aspectos, la labor de Patricia Bullrich en general, con el tema de la seguridad. Se terminaron los piquetes, se terminó esa famosa y estúpida frase, la criminalización de la protesta social, porque no es tal, es la vulneración de derechos constitucionales como el derecho a trabajar, el derecho a la vida, cuántas vidas han tronchado por aquella ambulancia que por un piquete no llegó a tiempo, el derecho a la educación, el derecho a trabajar. Pensemos el que pierde por el presentismo de un mes porque llegó tarde por una manifestación. Entonces, eso es lo que realmente uno tiene que rescatar. Y también, pero ojo, también esto se hizo colaboración con las fuerzas de la policía de la ciudad. Hay que destacar el impecable trabajo en este aspecto de Jorge Macri y de Waldo Wolf al frente del Ministerio de Seguridad. También hay que señalar la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario, que de consumo ahí se trabajó con las autoridades locales y se han obtenido triunfos muy significativos. Lo que pasa es que esos logros se empañan innecesariamente por el estilo confrontativo del presidente y varios dirigentes de su fuerza política, los furibundos ataques, insultos de una grosería inimaginable en un jefe de Estado hacia los periodistas independientes, con una práctica del kirchnerismo que creíamos absolutamente superada. El maltrato a las instituciones, un visible desdén de Milei por lo que es el Estado de Derecho. El dictado de decreto de necesidad de urgencia no está previsto como un medio ordinario y él lo ha utilizado, y es necesario una ley que lo reglamente. Del mismo modo, vetar leyes solo debería usarse excepcionalmente y ha sido moneda corriente durante este periodo. En una economía que todavía sigue siendo inflacionaria, esto evidentemente implica darle una discrecionalidad enorme al presidente porque distribuye los recursos sobrantes a su arbitrio mediante los DNU o a través de los siempre discrecionales aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, a las provincias. El problema es siempre que las buenas noticias económicas tienden a incentivar los rasgos autoritarios del gobierno y su desprecio por la institucionalidad. Ojalá comprenda el señor presidente y sus ministros que los valores republicanos no están en pugna con el desarrollo económico, todo lo contrario, son el resguardo de su perdurabilidad. Y como decía Carlos de Secondán, barón de la Breda y de Montesquieu, las formas también hacen al fondo de las cuestiones. Estas formas así tan afuera y echando con caja destemplada a distintos funcionarios,
genera mucha irritación, no solamente en aquel funcionario que es desplazado y cuyo honor queda mancillado, porque evidentemente no se le da ni siquiera la posibilidad de una renuncia, y el afuera puede llevar en la imaginación popular a que se trata de alguien que ha sido despedido por una razón de un hecho de corrupción. Lamentablemente esa misma vara no se aplica con el reciente designado director del ARCA, el organismo que sustituye a la AFIP, que no puede justificar su declaración jurada de hace bastante tiempo, con inmuebles que ha adquirido, y no solamente inmuebles, sino que es que no se justifica de alguien que ha estado 35 años exclusivamente cobrando un sueldo del Estado. Eso ha generado un mutismo atroz por parte del Gobierno Nacional. Dicho esto, vamos a adentrarnos ahora, creo que ya debe estar el doctor Osvaldo Pérez San Martino, me hacen señas, pero vamos a ir directamente a hablar con nuestro invitado, y no le gusta, pero nos vamos a transformar en coequiper juntamente con Osvaldo Pérez San Martino, que es el doctor Jorge Samuelian. Jorge, primera pregunta que te hago, ¿es suficiente la reforma laboral que se hizo hasta ahora? Y destacame los puntos fundamentales de esa reforma en cuanto a un mercado laboral todavía que no es lo suficiente apto como para que se genere una creación de empleo, y que ese empleo no signifique que, como me pasaba a mí y le pasó a muchos otros cuando hemos estado en el sector privado, contratar a una persona sabía que a futuro era una lotería, podía salir excelente y a futuro podía ser Exacto. un conflicto con el cual, si uno no había hecho una contingencia de sus pasivos y en forma elevada, podía terminar con la quiebra. Exacto. A ver, otra vez gracias por la invitación. Si tengo que sintetizar de la respuesta, que es amplísima, está como implícita, y es que no es suficiente, es absolutamente insuficiente, pero es absolutamente revolucionaria para bien en el sentido en que se ha hecho. O sea, parece dicotómico, pero estoy usando el juego de palabras intencionalmente. O sea, ¿es poco lo que se hizo frente a todo lo que se puede y se debe y necesitamos se haga? Sí, es poco. ¿Pero es poco por la importancia que tiene? No, es muchísimo. Y a su vez, es muchísimo y es, me animo a decir, aún más grave, aún más trascendente, lo que falta de lo importante que se hizo. Si me permitís, lo empiezo a desglosar. Sí. Cuando digo que es importante, y ahí te vas a acordar a nuestras charlas cuando trabajamos estos temas, siempre ponés sobre lo que digo el paraguas de la obligación que me impongo de tratar de coadyuvar, colaborar en la generación de normas que a su vez generen las condiciones para que haya trabajo en blanco. Perfecto. Nada de lo que voy a decir y de lo que vengo diciendo en estos años de tratar de colaborar con este afán republicano, tanto con López Murphy como con Patricia y el equipo que manejaba Dante Sica, donde nos hemos tratado, nada, y lo que hacemos ahora con la diputada Racini del PRO, nada está hecho si no es con esa finalidad. Entonces, con esa finalidad, el vaso ese medio lleno y valiosísimo, ya conseguido con la ley de bases y en un principio con el DNU, vamos a lo inobjetable, que es la ley de bases, y el DNU tiene sus aristas, pero tampoco está derogado. El sentido es el mismo, y lo que destaco es, hoy conseguimos un objetivo que era clave en todo mi trabajo previo: convalidar, ratificar, valorar el sistema indemnizatorio de esa ley madre que vos bien citaste, que este año cumplió 50 años de vida, y que después de 50 años se muestra más joven, más lozano y más útil que nunca. Esto es, no se le quitó el derecho al trabajador a ser indemnizado. No se implementó el sistema de fondo de cese o mochila o como quiera llamarlo, desplazando el anterior, que no es una posición que esgrima hoy. Está mi libro como testimonio, que está editado en el 23.
O sea, ahí sostuve que lo que había que hacer, con total humildad, pero era mi certeza, era por ley establecer la derogación de las indemnizaciones agravadas, en mi criterio mal llamadas multas, pero a condición de mantener incólume el sistema histórico, ese que todos manejamos toda la vida. Dejando de lado las multas, mantener el sistema de toda la vida. El sistema histórico que venía a ser el que tiene dos patas. Sí. El despido mal hecho genera un daño y ese daño tiene que ser indemnizado por el empleador. Un sueldo por cada año de servicio. Con un parámetro, la segunda pata es de manera previsible para dar, y es el otro tema clave de todo lo que vamos a hablar, darle seguridad jurídica a las dos partes de la ecuación, al empleador y al trabajador. Para dar seguridad jurídica, ese sabio legislador estableció que ese daño, que ya existía cuando el despido no tenía justa causa, valía una pauta cierta, previsible, el mejor sueldo multiplicado por los años de trabajo. Eso está hoy vigente sueldo, como siempre. Y cuando era sustitutiva por falta de preaviso, un sueldo. Obvio. Más la liquidación final de siempre, más la falta de preaviso, pero digamos, lo importante... Pero no existen más las multas, no. Hoy, ya. Hoy vos tenés la tranquilidad de que más allá de que se pueda pleitear, de que se pueda discutir que esto es inconstitucional, que eso está libre y es el derecho de cada abogado y cada parte de esgrimirlo. Para eso somos abogados y para eso está la ley. Pero estoy convencido que la norma es constitucional, que el objetivo bien vale las derogaciones que consiguió, y vuelvo a autocitarme. En mis proyectos y en el libro pretendíamos varias más derogaciones, pero me baso y me fundo en las que ya se consiguieron. En la ley de bases se derogaron, en la parte pertinente, la que generaba costo sobre costo, las normas de la ley de empleo del año 91, la ley 25.323 del año 2000 y las normas que generaban indemnización sobre indemnización también del año 2000 de la ley 25.345. Eso no rige más. Perfecto. Ahora vamos a esto porque lo tenemos a Osvaldo Pérez San Martino, que es un destacado constitucionalista, y le vamos a preguntar ahora a él. Primero te voy a decir a vos que la bomba que querías traer hoy, te estás riendo ya. La bomba que querías traer hoy es, tiró el título, que la Corte fijó un criterio y los jueces de el criterio, sí, para no ser guardado, me acordé de una frase que tenía Victorio Gassman, se lo pasan por las tumbas etruscas, decía Victorio Gassman. Los jueces se lo pasan, te vas a reír vos, ¿no, Osvaldo? Osvaldo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Te acuerdas de esa frase de Gassman? Es finísima, no me digas. No la recordaba, no. Se lo pasa por las tumbas etruscas, dicho en italiano, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos le obliga a que los trolls libertarios vayan a buscar qué significa tumbas, me imagino que lo sabrán, pero etruscos les va a costar un poquito. Bueno, vamos a lo que estábamos diciendo. Está conmigo el doctor Jorge Samuelian. Vos tenés que venir tú un día acá a estar en vivo porque tiene la parte laboral, es un especialista en derecho laboral y la verdad que es un capo. Y hoy me estaba diciendo, la Corte fija un criterio, los tribunales inferiores no lo cumplen. Y le vamos a preguntar a Osvaldo que nos diga, desde el punto de vista del derecho constitucional, cuál es tu opinión. Hola Osvaldo, te saludo, gracias por compartir este momento. Hola, ¿cómo te va? Y por ayudarnos a entender este intríngulis. No sé si lo voy a ayudar mucho. Lo que ocurre, claro, bueno, pero ustedes lo saben igual que yo, eso no, en todo caso la audiencia, los quienes no sean abogados. En nuestro sistema jurídico, los fallos de la Corte, más allá de ser obligatorios para el caso en particular, generan una doctrina pero que no es obligatoria en sentido estricto para el resto de los casos, o sea, para los tribunales inferiores. Digamos, la Corte tiene una doctrina que dice que deberían seguirse, salvo razones excepcionales, salvo que se aporten nuevos argumentos, en fin. La idea es que deberían seguirse, pero después abre la puerta a una serie de excepciones, donde en definitiva los jueces inferiores pueden hacer lo que se les dé la gana. El punto sería, frente a una doctrina consolidada de la Corte, si eso no implica un mal desempeño, pero
no tenemos el sistema nosotros del mundo anglosajón, que por ejemplo en los Estados Unidos, una vez que la Corte determina una inconstitucionalidad de una ley, es como si estuviera derogada hasta que la propia Corte modifique su doctrina. Nosotros tenemos una suerte de anarquía donde cada juez parece sacar pecho y pretender ser un emperador, lo que me parece muy malo. Por ejemplo, en nuestro sistema es así, tomado de los Estados Unidos, es el efecto interpartes solamente, pero genera falta de certeza, falta de seguridad jurídica. Por supuesto, en un caso así, si la Corte fijó un criterio, si ya lo fijó en forma pacífica, no recuerdo este caso en particular, pero me parece que fue por unanimidad. Exacto. Claro que deberían seguirlo los tribunales inferiores, pero bueno, tenemos, ustedes lo saben mejor que yo, eso, un fuero del trabajo que tiende a aplicar las normas, no ya en el indubio properario, que en caso de duda, a favor, sino aún sin duda, tiende a tratar de beneficiar al trabajador, lo que a la larga genera su perjuicio. Esto es como con las nuevas, pero eso ya sería entrar en otro tema, ¿no? Como con la ley de locaciones y demás. Esta excesiva protección tiende a que a la larga, bueno, haya menos oferta laboral, en fin, todos los problemas que conocemos. El fallo de la Corte que vos aludías, contá un poquito más, explayate un poquito sobre eso. Sí, entro al tema que era la segunda parte del planteo original, Osvaldo. Yo quería marcar, o empecé marcando, lo bueno que ya tenemos, poco pero muy trascendente de todo lo que hay que hacer, pero quería destacar, y este es el tema, lo grave, lo trascendente de lo que falta con urgencia, que es exactamente legislar y terminar con esta inseguridad jurídica que, me animo a decir, es lo más grave que he vivido en el derecho, y te hablo de 30 años de comer de esto todos los días, en el derecho laboral actual, y te vas a dar cuenta enseguida porque digo que es tan grave. La necesidad, decía, de legislar sobre el tema, de tomar el tema del Parlamento. Sabés mejor que yo y mejor que nosotros que la Corte no legisla ni lo va a hacer, ni directa ni indirectamente, y es como debe ser, esto es una república, pero sí marca criterios, y como bien decís, uno prevé que un criterio fundado y repetido, y además basado en antecedentes antiguos de la Corte, porque no es nuevo, y va a ser sostenido por los magistrados inferiores, en este caso la Cámara Laboral Nacional. Ahí es lo que le anticipaba a Jorge, la sorpresa que nos hemos llevado cuando empezamos a ver fallos, segundos fallos dictados después de la intervención de la Corte, que no se ajustan a los criterios fijados por la Corte cuando habló. Lo digo lo más simple y brevemente, pensando además en quien nos escucha, que no tiene por qué ser abogado, y la idea es que se comprenda por todos. A ver si puedo ser más que sintético y didáctico en esto. El problema pasa por ya no discutir a qué tiene derecho o no el trabajador. Estamos en otra instancia. Acá ya el trabajador ganó el juicio, ya la justicia le reconoció el derecho a ser indemnizado, con o sin multas, con o sin agravadas, depende de la antigüedad del juicio, ¿sí? El problema es, ese derecho reconocido en juicio se traduce en plata. ¿Cuánta plata debe cobrar el trabajador? Ahí está el quid de la cuestión. Es un problema porque estamos en esta Argentina, porque tenemos tribunales colapsados, porque tenemos, y lo que voy a decir es dato objetivo. Después discutiremos culpa de quién es, juzgados mejores o peores, abogados mejores o peores. Son datos objetivos incontrastables. Los juicios laborales duran años y años y años. 4, 6, 8, 10, 12. Es normal hasta que lleguemos al momento de pagar y ahí definir cuánto vale un juicio. Esa dilación en los expedientes, además potenciada porque en estos años que nos precedieron tuvimos una pandemia con casi parálisis completa del fuero laboral, ¿sí? Y eso tampoco es imputable ni al empleador que debe pagar ni al trabajador que debe cobrar. Eso se suma a un tema nacional, de la economía nacional, que son cíclicos momentos de
alta inflación, de recesión, de estanflación, crisis que este país viene padeciendo y todo lo que estamos viviendo en él. Ese combo nefasto de las crisis económicas y el paso del tiempo en los juicios nos lleva a este problema, que tampoco es nuevo, porque ya nos ha pasado y los jueces ya lo han resuelto. Es decir, cómo se actualiza el monto a pagar y a cobrar. Perfecto. En eso los jueces ya lo han resuelto. También voy a ser sintético, perdónenme los colegas que nos escuchen la poca precisión, pero quiero ser breve. Teníamos dos sistemas, no hay otro, no hay un tercer invento posible otra vez, es incontrastable. O se actualizan los créditos de manera directa por inflación, ese es el texto actual de la Ley de Contrato de Trabajo, está frisado, inaplicable, pero no está borrado, no le pasaron liquid paper, vos tomás la ley y dice eso, se actualiza por IPC de la ciudad, o actualizás de manera indirecta, que fue justamente la respuesta de los jueces, sabia respuesta de los jueces, generar el sistema de actualización indirecta cuando la ley de convertibilidad del 91, repetida y refrendada por la 25561 del 2002, dijo no se pueden actualizar índices de inflación de ningún tipo. ¿Lo sabemos todos? No lo estoy inventando yo. Así vivimos hasta hoy. Entonces, perfecto. Esa actualización indirecta con la que convivimos en paz, nos dolía más o menos cuando los índices iban muy altos, porque las tasas que se aplicaban, tasas bancarias a nivel nacional las más altas, tasas activas a nivel provincial Buenos Aires, tasas muy bajas, que nunca defendí que eran las tasas pasivas Banco Provincia. Así vivíamos hasta septiembre del 22. En septiembre del 22 se da un viraje que resuelven los jueces que venían fijando los intereses vía tasa, la actualización indirecta. Los mismos jueces, en septiembre del 22, analizando esa situación crítica, con el fin loable de mejorar el crédito al que tiene derecho a cobrar el trabajador, toman una figura civil que es la capitalización anual de intereses, el anatocismo. Ahí se nos desmandran las cuentas, ahí notamos que los números se iban a ir a decenas y a centenas de millones, y ahí prendieron todas las alarmas. La Corte empezó a recibir expedientes pidiéndole intervención, que en el mismo libro que publicamos en el 23 anticipamos que iba a ser así frente a esta novedad, porque sabemos los laboralistas que la Corte no entra en temas de derecho ordinario, de prueba, como son los normales que llevan a una condena para los defensores de la empresa muchas veces injusta. Pero era previsible, era seguro que en un tema de esta trascendencia, con antecedentes de la Corte en causas civiles que se siguen repitiendo hasta hoy, donde no ha aceptado que se multiplique por 2 la tasa activa, por 2 y nada más que por 2, ¿cómo la Corte iba a aceptar que se aplicara anualmente el anatocismo? Entonces, cuando la Corte emitió su primer fallo, el que tomó estado público, Oliva con coma, 15 meses hábiles después, en 29 de febrero del 24, ya estamos en este año, con cantidad de expedientes acumulados en la Corte durante todo el 23 y el 24 ahora. La Corte, como bien decís, Osvaldo, lo que dijo es, en este caso, lo que están haciendo está mal, genera enriquecimiento indebido, no es lo que corresponde. Me acuerdo que el número que la Corte grafica generaba un incremento del 7.000 y pico % en la deuda, y establece entonces que está bien que se capitalicen, está bien que se aplique la tasa activa como seguía haciendo la Cámara en ese entonces. La Cámara siguió aplicando tasa activa en el 22 cuando aplicó el anatocismo y en el 24 también, pero la capitalizaba todos los años. Lo que la Corte dijo, ese es a nuestro entender el criterio de la Corte, es esta capitalización que ustedes hacen, la tienen que hacer del Código Civil tomada. La correcta aplicación de esa norma del Código Civil es que los intereses se capitalizan una sola vez al momento de notificar la demanda. Perfecto. Y ahí terminó la cuestión, la Corte. Vamos a ir a una pausa, pero antes te dejo la pregunta en el aire. Tratemos de hacerlo, vamos a tratar de hacerlo sintético. Ya viene más fácil. Ya viene fácil. No, pero le tiro la pregunta a Osvaldo, porque así si no participa. La pregunta que te voy a tirar, Osvaldo, es una pavada. ¿Cómo ves institucionalmente al gobierno actual?
Bueno, pues otro tema, diría Santo. Otro tema, como diría Santo. Vamos a una pausa y cuando volvemos seguimos hablando de este tema. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos en Entre Ustedes y Nosotros. Te la voy a hacer más simple la pregunta, Osvaldo, porque si no va a ser... El programa va a ser tipo Sábado Circular de Mancera, ¿te acordás que duraba una eternidad? Además ya le pedí, porque Jorge Samuelian es muy claro, pero lo que pasa es que el lenguaje radial y televisivo a veces necesita ser más sintético. Lo que te quería, pasa que tampoco la síntesis es muy fuerte, pero no importa. Vamos a lo que te había dicho, el aspecto institucional. Si vos advertís, más allá de todo lo que ya sabemos y que coincidimos todos con el tema de la parte económica, si vos advertís que con que si la economía puede dar paso florecientemente a que el gobierno pueda tener tentaciones hegemónicas. Sí, y la respuesta corta es sí. Bueno, no, pero bueno, absolvé posiciones. Ahora viene sí, y amplía. Sí, y amplía. No, yo digo para no esquivar el bulto, directamente digo sí. Porque alguno puede decir que soy demasiado pesimista o tengo una actitud hostil, digamos, del gobierno, pero es algo que yo vengo sosteniendo desde antes de que asumiera el gobierno. Tienen un tipo de discurso de Milei y de sus acólitos más próximos que es realmente muy poco republicano. Tampoco respecto de la corrupción, ellos han tenido un discurso claro y contundente, por eso algunos dicen que están ahora algo desilusionados, pero no sé cómo se habían ilusionado con alguien que en definitiva viene de las entrañas de sectores que ya estaban gobernando. Ahí está Scioli, ahí están grandes figuras del menemismo, así que son los que lo rodean, de manera que, digamos, el tema de la corrupción, el tema de la república, no está entre sus prioridades. Yo creo que él es un liberal extremo, por lo menos según dice, en materia económica, pero no es liberal ni republicano en el sentido para mí más profundo, que es el político. No, él pretende que la única representación del pueblo la ejerce el presidente en la medida en que el presidente sea él, por supuesto.
y por lo tanto tiene una actitud desdeñosa hacia el Congreso, hacia los partidos políticos, hacia cualquier dirigente, aun cuando tenga coincidencias sustanciales en materia económica, si no se subordina completamente a él o si le marca algunas observaciones o críticas. Y así tenemos, por ejemplo, el caso de López Murphy, ¿no? Las barbaridades que ha dicho, siendo que López Murphy todos los caracterizan siempre como un liberal económico bastante clásico. Kachanowski. Kachanowski, más aún todavía Kachanowski. Y si mi diagnóstico es certero, y ya estamos viéndolo también en el ámbito del periodismo, no podemos decir que haya hecho nada contra el periodismo, pero digamos, esa verbalización constante de insultos contra todos los periodistas, esa caracterización generalizada de los periodistas como corruptos, como ensobrados, es típica de los populismos y es lo mismo que hacía el kirchnerismo. Ahora, digo, si mi diagnóstico es certero, en algún momento estos cañones van a apuntar necesariamente a la justicia, porque si la justicia le llega a poner algún límite, si le marca algunas inconstitucionalidades, a estar en presencia de un discurso muy similar al del kirchnerismo, sobre todo en aquellos años en que propiciaba la llamada democratización de la justicia. Así que no, yo creo que no tiene un discurso, ni un discurso ni una práctica institucionalista, y que si le va bien en el aspecto económico y eso aumenta su representación, y él ha dicho, como todos los populistas, que considerará a la próxima elección como un plebiscito. Lo plebiscitario también es propio de los populismos. Si esto es así, entonces imagino que tendrá una tentación de aumentar el contenido autoritario de su discurso y eventualmente de su práctica también. No sé si vos lo ves de una forma similar. Lo veo similar y simplemente quiero aclarar que tanto vos como yo, como Jorge Samuelian que está acá, no somos kirchneristas y además lo hemos combatido. Bueno, Jorge, vos no necesitas... No, y vos desde la cátedra tampoco necesitas... Está bien, te agradezco mucho que no necesito explicarlo, pero a veces lo tenés que explicar, porque hay señores como el canciller de la República Argentina que tuvo que borrar todo su pasado kirchnerista, hermano. Entonces, no somos todos iguales. Coherencia, por favor. Yo lo único que le pido a la gente es que sea coherente. Vos podés haber cambiado si haces un acto de introspección, pero si cambiás por el oportunismo, porque ahora te ofrecen el conchavo, porque entonces van a tener razón cuando dicen que algunas fuerzas políticas son juntas por el cargo. Entonces, esto que sea claro, porque a mí no me gusta porque a mí como me trataban de facho en algún momento, porque a lo mejor tiene una posición más de derecha dentro del radicalismo y después en el PRO, ahora que no me vengan a tratar de que soy comunista, porque, viste, y claro, pero a vos también te pasa lo mismo, hermano. Osvaldo, escuchame, pero a vos, en Twitter, sí, a mí también, ahora me agarraron los trolls de cosas, pero ya, menos de 5.000 no le contesto, menos de 5.000 seguidores no contesto, porque evidentemente, y eso de 50, de 60, se inventaron ayer. Entonces, viste, a mí que no me caliento, porque a mí que no me vengan con estas historietas de decirte, y a vos, los chicos que han pasado por tu cátedra, ¿cuántas generaciones, cuántas camadas de alumnos habrán pasado? ¿25, 30, 35? Sí, o más. O más, encontrado en Buenos Aires también, lo de la ciudad de Buenos Aires. Y algunos, estoy seguro que el 90% para la mentalidad de algunos era facho, y de facho no tienes un corno. Entonces, por favor. Bueno, hemos enfrentado unos más, otros menos, con la posibilidad del kirchnerismo durante 20 años, ¿no? Y los que no lo enfrentaron o que vivieron del kirchnerismo, ahora resulta que te levantan el dedo moral. Sí, no, y te acusan encima, por favor. En 2 minutitos, Jorge, 2 minutos, si te lo conto. Perdón, le te pido... No, él nos robó. Y te quiero aprovechar, Osvaldo, para que nos ayude a cerrar el punto. Vos es que la pausa lo único que me dijo es qué suerte que está Osvaldo Pérez Sammartino. No, es una bendición para cerrar el punto porque complementa la idea y lo que nos preocupa. Te anticipo también lo que decíamos antes. Estoy convencido, y también me parece incontrastable, que la única solución a este tema es que se regule por ley,
Por eso Claro, la buena noticia claro, que me claro, comprometo claro. en otra emisión a tratar con ustedes en detalle es que ya hay un dictamen en Comisión de Legislación del Trabajo, aprobado hace días no más, donde no todo el proyecto nuestro, el de la diputada Racini, con quien pude colaborar en la redacción, pero lo esencial está incorporado. Entonces, cierro el tema de la Corte y dejo esto pendiente. Después que la Corte habló y estableció, así no se puede, sí tasa activa, pero dicte ese nuevo fallo conforme nuestros parámetros, como dice la Corte siempre, ¿cierto? Sí. Entonces, pasaron pocos meses, la Cámara volvió a cambiar el criterio y estableció como sistema, ya no más, ahí cambiaron, ahí dejaron las tasas activas, Banco Nación, y aplicó el SER. En 5 meses la Corte volvió a expedirse y dijo, esto no va, genera otra vez daño, es inconstitucional, otra vez la misma letanía. El fallo déjase sin efecto y dicte ese nuevo fallo conforme estos parámetros. Es lo que dice la Corte. Ya lo dijo en 2 causas de mi estudio y lo viene repitiendo. Ahora, lo novedoso... Perdón, Sí. si esto estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí. Si se sigue repitiendo así, me parece que en un momento la Corte va a tener que fijar ella misma, entonces. Bueno, en vez de remandar a la Cámara, va a tener, digamos, porque si Esta no es le están otra, desobedeciendo esta es otra constantemente. posibilidad que se evitaría si se legisla sobre el punto, que es lo que estamos cerca de conseguir, en principio a partir de las ordinarias de marzo. Entonces, hoy la novedad última es que en el caso famoso, la cuadra con DirecTV, donde el SER quedó dejado sin efecto por la Corte, se dictó un la cuadra 2, y en un caso nuestro, de un cliente de la oficina, ya se dictó el segundo fallo. Y ahí está el crujir de dientes, porque con absoluta buena fe uno imaginaba que, dejado sin efecto el fallo, el nuevo fallo iba a ratificar lo que la Corte sostuvo, que eran las tasas activas de toda la vida y una capitalización. Y resulta ser, y ahí cierro, que en la cuadra, un caso público, no nuestro, con un buen criterio, la sala interviniente dijo tasa activa, pero la multiplicó 1500%, sin fundamento. Y en el caso nuestro, esto es de hace una semana, tuvimos que ir por segunda vez en extraordinario a la Corte pidiendo ayuda, porque la sala que intervino ahora dice que su criterio actual es aplicar el IPC, más el 3 anual, que las normas que evitan esto son inconstitucionales y como en consecuencia eso daría más que la sentencia anterior que la Corte dejó sin efecto, la ratifican. Así estamos. Muchísimas gracias, Jorge, y damos paso a nuestro invitado. Gracias. Diego Aguilar, que está en línea, ¿no? Pues pensé que no habían hecho señas. Lo tenemos en línea a Diego Aguilar. ¿Cómo te va, querido amigo? Y en estos minutos que quedan, disculpa, pero el tema de los fallos de la Corte, no, en materia de la reforma laboral y el anatocismo que hay, y bueno, nos demoró un poco. Lo que te queríamos preguntar es lo siguiente. Vos tienes una frase muy interesante que me gustaría que la explicaras en estos últimos minutos. Te está escuchando Jorge Samuelian, abogado laboralista, y Osvaldo Pérez San Martino, constitucionalista. Diego, ¿qué significa que nos falta un gobierno de coalición? Lo entendemos todos, pero quiero que se lo expliques a la gente. Como no, saludos ahí a los dos amigos, por supuesto. Y mira, gobierno de coalición es lo que pasa en todo Occidente en los últimos 30 años, o en los últimos 20, 25, nuevo siglo, que han desaparecido los grandes líderes carismáticos o los partidos hegemónicos. Entonces, un líder, un presidente que tenga 30% de apoyo propio está en el tope máximo. Eso es lo que más puede aspirar hoy un líder democrático, partidario, en Occidente. ¿Cómo llega entonces a la mayoría? Tiene que convocar aliados. Pasa en Brasil, acá en el vecindario. Lula tiene 14 partidos. Ahora el Frente Amplio que ganó tiene como 10 o 12. 5 tenía Luis Lacalle. Hay 7 o 8 partidos en el Frente que gobierna en Chile. Es decir, lo normal son coaliciones de partidos porque no alcanza con la representación partidaria propia. Ese es el gran trabajo del que gana la presidencia, es el que encabeza la mesa. O sea,
Esa coalición la organiza, la dirige, le pone un norte, el presidente electo por la gente. Ahí eso no se somete a un consenso ni a nada que se le parezca. Sí, está elegido por la gente el presidente. La coalición tiene que buscar un rumbo común que le dé el sustento. En la Argentina es muy claro, son 130 diputados y 36 senadores que hay que juntar en una coalición y darle un programa, y ese es el tema, que en algunos puntos será el pensamiento puro del presidente y muchos no, porque el rumbo es mucho más que el pensamiento individual o la ideología individual. Yo soy un oficialista no libertario, yo no coincido en cosas que piensa el presidente, sin embargo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con el rumbo económico, que es lo más importante, obviamente, de este gobierno. Entonces yo creo que esa situación implica la necesidad de hacer una coalición. Existe en la Argentina, sí, si uno suma La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría de los radicales y la coalición cívica, gobernadores que han venido colaborando con el presidente, el cordobesismo, que es un peronismo no kirchnerista, el peronismo republicano de Pichetto. Es decir, sobra las fuerzas políticas para constituir un gobierno de coalición en la Argentina. ¿Y por qué no se hace? Yo estoy seguro que esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer, pero ¿por qué advertís que el presidente no lo hace? Porque no lo quiere hacer. Yo lo he escuchado al presidente decir que es mala palabra las coincidencias. Que es mala palabra la coalición. Él cree que su verdad, en eso yo no estoy de acuerdo decididamente con él, que es el dato libertario, hay que adherir al libertarismo. No, eso no existe no existe la adhesión en un sistema multipartidario. Insisto, en todo Occidente reinan las coaliciones. El presidente tiene que entender cuáles son los puntos. Por ejemplo, el dato del éxito del programa económico tenía que ser el eje, por supuesto, de una coalición. Que la verdad se cumplió, porque la ley de base se aprobó o no, con mayoría en diputados y en senadores. Seguro. Fue aprobada. Que es centralmente un acuerdo económico. Entonces, hay mayoría. Hoy, a mi juicio, al éxito del programa económico para consolidar la segunda parte, que es inversiones y generar empleo, la parte dinámica que todos esperamos que empiece en el 2025, hay dos piezas de legislación fundamentales que tienen que surgir por consenso. Un presupuesto, porque tenemos el presupuesto prorrogado desde el 2022, 23, 24, 25. Eso es una irregularidad total, que no haya presupuesto de recursos y gastos aprobado en el Congreso es una irregularidad. Hay que superarla por una aprobación de un gobierno de coalición. Y el segundo, la normalización de la Corte, sea de 5 miembros, de 7 miembros o de 9 miembros. Lo que salga por consenso en el Senado seguro no es una Corte digitada por el presidente que tiene 6 senadores. Entonces le está mostrando, señores, hay una Corte independiente que tiene, por supuesto, jueces que tienen que proponer las fuerzas políticas con representación parlamentaria. No se puede hacer de eso un cupo. Eso dice, no, el presidente no puede negociar con kirchnerismo. ¿Cómo no va a poder negociar? Tiene 99 diputados y 33 senadores. ¿Cómo no va a negociar? ¿Quién puso a esa gente en las bancas? La gente. Pues él tiene que respetar la voluntad del pueblo y por lo tanto tiene que negociar. No es un cuco, no es un misterio. Claro, lo que no me gusta a mí es cuando se hace escuras, se hace como pecado, se miente. No, señores, en la democracia se negocia, no hay otro mecanismo más que la negociación. Entonces, esto es lo que hay que poner indudablemente en marcha a la luz del día, sin tapujos, mostrando esa negociación, que el peronismo proponga un juez, el PRO otro, la coalición cívica otro, el cordobesismo proponga otro, y ahí se armó una corte con grandes jueces. La Argentina está llena de jurisconsultos del mejor nivel, y le mostramos al mundo y a los argentinos que hay seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica es la independencia de la Corte. Ese es el dato central. Y la seguridad de los números, la seguridad económica, es que haya presupuesto de gastos
y de recursos aprobado en el Congreso. Ahí tenemos un gobierno democrático, republicano, con amplia base y con números que cualquiera puede auditar y son transparentes. Muy, pero muy claro. Osvaldo, ¿querés hacer una pregunta? No, me quedé pensando porque coincido, por supuesto. Totalmente, acá los dos en el estudio con Jorge Samueliana sentimos todo el tiempo con la cabeza. En particular, puso el acento en algo que me parece que es increíble que no se destaque mucho más todos los días en los medios de comunicación, que es la falta de presupuesto. Bueno, sería la primera vez en democracia que por 2 años se prorroga el presupuesto anterior, lo que con una economía tan inflacionaria como la nuestra es lo mismo que decir que el presidente puede hacer lo que quiere con los recursos. Exacto. Es una discrecionalidad absoluta. Pero fíjate, el equilibrio fiscal es la voluntad individual o arbitraria del presidente. Claro. No sirve entonces, esa definición. ni Es más, siquiera... digo, cualquiera de nuestros oyentes que hayan ido a pedir un crédito sabe que por mejor que se lleven con el gerente, lo primero que le va a decir, bueno, vamos a armar la carpeta del crédito, tráeme el balance. Claro. Es lo primordial. Y tráeme la proyección, que es un crédito donde vas a hacer determinada actividad, tráeme el plan de trabajo como proyección y el balance de los últimos 3 años. Pero es riguroso. Bueno, pero ni ¿cuál siquiera, es el balance? Perdón. El balance en un país es el presupuesto, por eso es la ley de leyes. Por eso no se puede modificar. Si uno dijo, en el presupuesto dice, este ingreso va contra este gasto. El cambio es delito, es malversación. Uno no puede decir, no, pero hice un gasto mejor que el que estaba en el presupuesto. No, pedí una ley, no lo podés modificar. Por entonces, eso ¿alguien cree que los inversores que anuncian no quieren o no van a esperar que aparezca seguridad jurídica? Más, te doy el mejor dato. Vos lo sabés bien, Jorge, yo fui embajador en China. Los chinos saben que el mundo sabe que la justicia está controlada por el Partido Comunista en China. Cualquier contrato con el exterior incluye, lo aceptan los chinos, una cláusula de arbitraje judicial con sede en Londres o en París. Porque saben que si no hay un arbitraje objetivo, ¿quién va a invertir algo o va a hacer algo con China si va a decidir una justicia controlada por el poder político ante cualquier diferencia? Fíjate, son uno de los 2 países más poderosos del mundo. Saben que necesitan seguridad jurídica. Como no la tienen adentro, negocian la cláusula de arbitraje jurídico externa. En Argentina, cualquier empresa que quiera invertir sabe que antes de recurrir, así tengo una instancia internacional, tiene que agotar la instancia de la Corte Suprema. Entonces, la claridad en el que haya una Corte Suprema independiente es la clave de la seguridad jurídica. Muy claro. Una pregunta, como diría el impresentable de Sergio Tomás Massa, por sí o por no. El año que viene tenés intenciones de presentarte como candidato a senador, ¿por sí o por no? Pero decididamente sí. Será en el PRO si se habilitan internas, sean por paso o voluntarias. Si no, sería un candidato independiente con una lista independiente. Pero yo no me pierdo de poder aportar estas cosas al debate electoral que es fundamental el año que viene. Te acompañamos. Con estos conceptos creo que nadie puede discutirlos. Muchísimas gracias, Diego, y te voy a llamar en un rato te llamo por otro tema, por privado. Un gran abrazo. Gracias. Y Osvaldo. Sí, Jorge, no sé si ya estamos... No, tenemos 20 minutos más. A Diego Velar, a propósito del presupuesto, es que además es increíble que el gobierno no lo haya incluido en extraordinarias. Bueno, anunció un temario de extraordinarias en que no estaba incluido el presupuesto. Ahora dicen que directamente no va a haber por ahora extraordinarias, porque para ellos poner un tema en el temario de extraordinarias implica tener la seguridad de que se va a aprobar lo que ellos quieren y no tienen esa seguridad. Pero el tema que no podía faltar era el del presupuesto. Y ellos lo dicen alegremente.
porque tienen la idea que también había tenido Cristina Kirchner en su momento, cuando el Congreso no le aprobó un proyecto de presupuesto, de que no se podía tocar una coma a lo que ellos proyectan. Pero entonces se subvierte lo que determina la Constitución. La Constitución le da la competencia de sancionar el presupuesto al Congreso. El Poder Ejecutivo, de acuerdo a la ley de administración financiera, hace un proyecto. Pero es el Congreso el que lo aprueba y le puede modificar lo que se le dé la gana. Pero es la función desde Juan Sin Tierra hasta el presente, de todos los parlamentos. Por eso ley de leyes. No, es increíble. La verdad que uno a veces se pone a pensar y realmente es... Además, Jorge, perdóname, como dijo Diego Velar también, hay un espíritu de colaboración que permitió que se sancionara la ley Bases, entre otras leyes. Y yo estoy seguro de que se aprobaría el presupuesto en los grandes lineamientos que estableció por el Ejecutivo, pero le harían alguna reforma. Bueno, pero ni eso se puede hacer, entonces directamente cerremos el Congreso, hagamos un fujimoriazo y sería, díganlo directamente así, y no hagan estos argumentos realmente hipócritas. Lamentablemente, cuando te dicen la veo ahora. Cuando decían es todo o es nada, es esto justamente lo que estamos diciendo. Bueno, esperemos que el nuevo año, es el último programa del año, así que los invito, Osvaldo en primer término, a despedirte de la audiencia hasta el año venidero, y espero que nos turnemos un poco acá en el programa, porque vamos a tratar de hacerlo también por Instagram y por todas las redes, me están diciendo acá. Una gran modernización. Una gran modernización. Bueno, muchas gracias, Jorge, y muchas felicidades para vos, para tu familia, para todos los oyentes, y esperemos que tener un excelente 2025. Un abrazo grande para todos ustedes. Jorge Samuelian. Bueno, gracias a todos, un placer enorme escucharlo a Diego, escucharlo a Osvaldo, escucharte a vos como siempre, uno aprende todos los días. Aprendemos de vos, y todo es por el bien de la República. Lo único que queremos es que haya una República que crezca y ciudadanos que disfruten de vivir en este país. Bueno, felicidades para todos, lo mejor para estas fiestas. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Osvaldo, y muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo para todos los oyentes, para la gente acá del estudio que nos acompañó todo el año, para nuestro amigo Marbazo, nuestro amigo Gerardo, el operador Javier, y por supuesto para nuestro productor estrella, el doctor Horacio Fernández. Muy felices fiestas y hasta el mes de febrero. Chau, si Dios quiere. Chau.